Bueno, muy agradecida de estar acá, también de los ejercicios de relajación justo antes de presentar. Bueno, el tema que voy a tratar hoy día es factores de riesgo cardiovascular y el impacto o la relación con enfermedad renal crónica. Yo creo que son dos patologías que van de la mano y vamos a ver el abordaje de patrones dietarios. Ahí, ya. Dentro de los contenidos que consideré para ver hoy día es un poco la epidemiología, que tuvimos un muy buen resumen al inicio, los patrones dietarios y cómo se relacionan con la enfermedad cardiovascular, los patrones dietarios y la enfermedad renal crónica, cómo los factores de riesgo cardiovascular y el tratamiento y qué evidencia existe en pacientes que tienen enfermedad renal crónica y qué consideraciones tenemos que tener con estos patrones que consideramos cardiosaludables en un paciente con enfermedad renal crónica, donde vemos que muchas cosas a veces chocan un poco, que también pasa con los insuficientes cardíacos. Ahí está. Bueno, en primer lugar, lo que quería destacar de esta publicación que salió el año pasado es sobre la mortalidad de enfermedad cardiovascular en la población que está en diálisis versus la población general. Acá podemos ver que en los pacientes jóvenes con enfermedad renal crónica, que son aquellos que están en azul más oscuro, versus población general, tienen entre 500 y 1000 veces más mortalidad anual por enfermedad cardíaca que la población general. Y obviamente a medida que la población envejece, esta brecha disminuye. Ya sabemos que la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular han aumentado en su prevalencia por el envejecimiento de la población. Y lo otro que cabe destacar es que casi prácticamente la mitad de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica fallecen por causa cardiovascular, mientras que la población general es del 26%, en Chile 28%. Acá también lo mencionaron, vemos cómo la prevalencia de enfermedad renal crónica en la población general, que son los datos de la Encuesta Nacional de Salud en azul, va aumentando con la edad, pero cuando analizamos pacientes del programa cardiovascular en APS, vemos que la prevalencia es mucho mayor en todos los grupos etarios, ¿ya? Y acá podemos ver qué es lo que está primero, si es la gallina o el huevo, ¿ya? Si son estos factores de riesgo cardiovascular que aumentan el riesgo de enfermedad renal, o el hecho de tener enfermedad renal obviamente nos aumenta los factores de riesgo, y es como un ciclo, diría yo. Ambos se retroalimentan, ¿ya? Dentro de las causas de enfermedad renal crónica, sabemos que prácticamente la mitad son causadas por diabetes e hipertensión mal controladas, y bueno, ahí tenemos la importancia de todos nuestros colegas que están en APS de lograr las metas, ¿cierto? Tanto en diabetes como en hipertensión, porque sabemos que eso disminuye la incidencia de enfermedad renal, pero también hay otra mitad de causas que no tienen relación con factores de riesgo cardiovascular, y estos pacientes, aunque no tengan factores de base, van a aumentar su riesgo cardiovascular. Ahora, ¿qué pasa con el riesgo cardiovascular basal si tenemos enfermedad renal? Este estudio yo lo encuentro muy interesante porque sabemos que los pacientes diabéticos son equivalentes coronarios. De hecho, si uno revisa las guías, automáticamente pasan a ser de un riesgo cardiovascular alto. Tienen prácticamente el mismo riesgo que un paciente que ya tuvo un infarto, aunque nunca hayan tenido uno antes. Pero ¿qué pasa si desglosamos la mortalidad total, o sea, vemos curvas de sobrevivencia en pacientes diabéticos y los estratificamos por filtración glomerular, o sea, según cómo está su función renal? Y acá vemos cómo la sobrevivencia es prácticamente la mitad, o la mortalidad es prácticamente casi 3 veces mayor en aquellos que tienen una filtración glomerular muy baja, una etapa de enfermedad renal crónica avanzada. Y lo mismo ocurre con la mortalidad por infarto al miocardio. Entonces es muy importante que cuando tenemos un paciente renal o incluso un paciente diabético, ver cómo suman ambos factores a riesgo cardiovascular alto, porque estamos acostumbrados a verlo todo por separado. ¿Ya? ¿Qué pasa con la fisiopatología? Sabemos que el paciente que tiene enfermedad renal crónica puede tener comorbilidad de diversos factores de riesgo tradicionales de enfermedad cardiovascular, y también hay factores que son específicos. Y dentro de ellos yo destaco lo que es inflamación y estrés oxidativo y disfunción endotelial, porque sabemos que la aterosclerosis o la enfermedad coronaria es una enfermedad que es inflamatoria. Entonces, si no tratamos esto y solo nos enfocamos en el factor de riesgo o en la meta, obviamente no vamos a lograr buenos resultados en prevenir lo que es un evento cardiovascular.
¿ya? Y obviamente la suma tanto de estos factores tradicionales como estos específicos aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares, de falla cardíaca, ¿cierto? O insuficiencia cardíaca, y también al mismo tiempo la misma progresión de la enfermedad renal. ¿Ya? Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque muestra cómo la dieta puede atenuar ciertas respuestas inflamatorias, y me gusta porque no es el nutriente específico, es el alimento. ¿Ya? Y acá tenemos un Western blot para ver la expresión del factor nuclear kappa beta, que sabemos que es un metabolito que es inflamatorio, ¿cierto? O un marcador inflamatorio. Y en la segunda foto que ven acá, mientras más oscura es la respuesta, mientras más oscura la respuesta, mayor es la expresión de este factor. Y vemos que dando la misma cantidad de grasa, o sea, no es solo nutriente, ¿cierto? La misma cantidad de grasa, si damos eso en mantequilla, este factor se expresa en mayor medida que dando aceite de oliva o dando nueces. ¿Ya? Entonces, obviamente, juegan a favor no solo el tipo de grasas, sino también, bueno, puede ser el tipo de grasas, porque sabemos que las monoinsaturadas tienen una menor tendencia oxidativa, pero también otros antioxidantes que están dentro del alimento y que hacen sinergia, ¿cierto?, con los nutrientes. Bueno, acá vemos que a todos se les dio prácticamente la misma cantidad de grasa y tuvieron una respuesta en triglicéridos similar, o un área bajo la curva similar entre los tres alimentos. ¿Ya? Y acá destaco un indicador que es el indicador inflamatorio, el índice inflamatorio dietario, que lo desarrollaron en el 2014. Esto no se usa mucho en clínica, pero nos respalda en evidencia de lo que hacemos en clínica. Porque finalmente lo que hicieron ellos fue hacer una revisión de todos los estudios que utilizaran nutrientes o alimentos y demostraran algún efecto o no efecto, ¿cierto?, en distintos marcadores inflamatorios. ¿Ya? Y con este índice uno puede clasificar la dieta más o menos proinflamatoria de una forma un poco más objetiva, por lo menos en investigación. Y hay diversos estudios, si uno busca en la literatura hay varios estudios con índice inflamatorio dietario, y acá vemos que en el estudio de la Universidad de Navarra, aquellos sujetos que tenían un índice inflamatorio dietario mayor, o sea, estaban en el cuartil superior, tenían prácticamente el doble de riesgo de tener un evento cardiovascular que aquellos que seguían una dieta más antiinflamatoria. ¿Ya? Cabe destacar que esto es en población general, ya vamos a ver qué es lo que pasa en paciente renal. Y cuando uno comparaba los nutrientes de estas dos dietas, vemos que en grasa total no hay mucha diferencia, sí hay un poco más de grasa saturada, la que es más proinflamatoria, y en los eventos cardiovasculares no vemos mucha diferencia en dislipidemia, porque vemos que obviamente las diferencias en el tipo de grasas no es muy grande, pero sí en el riesgo de hipertensión. Entonces esto nos da pista de que más que un nutriente que explique la inflamación o el efecto que tiene la dieta en la salud, son los grupos de alimentos. Y este metaanálisis a mí me gusta mucho porque desglosa grupos de alimentos según el riesgo que tienen de desencadenar enfermedad coronaria, un ACV o diabetes. Yo me voy a enfocar en lo que es enfermedad coronaria, y vemos que por cada porción de frutas, o por cada 100 gramos de frutas, las porciones obviamente en Estados Unidos son distintas, 100 gramos de fruta disminuyen 6% el riesgo de enfermedad coronaria. Si a eso sumamos una porción de vegetales, o 100 gramos de vegetales al día, disminuyen 5%. ¿Ya? Con respecto a los vegetales de hojas verdes, no hay diferencia con los vegetales en general para lo que es enfermedad coronaria, pero sí tienen una reducción en el riesgo de diabetes que es importante. Y en lo que es granos integrales o cereales integrales que aporten más fibra, aquellos que consumen una mayor cantidad, que es probablemente una o dos porciones diarias versus los que consumen casi nada o nunca, disminuyen en 22% el riesgo de enfermedad coronaria. Lo mismo con los frutos secos, que son 4 porciones a la semana. O sea, decirle a un paciente que consuma un puñado día por medio, ya puede tener un efecto en reducir, o sea, asocia una reducción de un 24% de enfermedad coronaria. Con el pescado, ojo que esto no es omega 3 ni suplementos, o sea, pescado, consumirlo por lo menos 2 veces a la semana versus menos de una vez a la semana, disminuye en 21% el riesgo de enfermedad coronaria. Y con azúcar o bebidas azucaradas, que lo vemos mucho en diabetes, también influye. Incluso
sin considerar el riesgo de diabetes en sí, pero el riesgo de enfermedad coronaria, cada vaso de bebida diario aumenta en 17% el riesgo de enfermedad coronaria, ¿ya? Y el de diabetes es un 42%. Y con respecto al sodio, se ve que aumenta también aquellos que están en los quintiles más altos de consumo de sodio versus los que consumen menos, un 12% más de enfermedad cardiovascular, y tiene un efecto mayor en lo que es accidentes cerebrovasculares, que es de 34%, y esto es lógico porque sabemos que los accidentes cerebrovasculares se asocian más a hipertensión, a una hipertensión descontrolada. Yo creo que todos conocen el estudio PREDIMED, que es en prevención primaria en pacientes de alto riesgo. Estos estudios generalmente se hacen en pacientes de alto riesgo para poder hacer un seguimiento de eventos. Y vemos cómo la dieta mediterránea, ya sea suplementando en aceite de oliva o en frutos secos, disminuye en 30% el riesgo de un evento cardiovascular a 5 años, ¿ya? Versus solo indicarle al paciente que reduzca las grasas o grasas saturadas. ¿Qué ocurre en pacientes renales? ¿Ya? En pacientes renales hay mucho estudio observacional, muy poco intervencional. Yo creo que ahí tenemos un debe, estamos como al debe y nos basamos más en nuestro criterio clínico. Pero con respecto a los patrones dietarios, se ha visto que pacientes con enfermedad renal crónica que hacen registro alimentario de 7 días, que es un gold standard para medir dieta, por así decirlo, aquellos que siguen una adherencia alta a lo que es dieta mediterránea, tienen un hazard ratio, que es el riesgo de mortalidad, de la mitad comparado a aquellos que tienen una adherencia baja a lo que es una dieta de estilo o un patrón de estilo mediterráneo. ¿Qué ocurre también con mortalidad? Ya acá se hizo un metaanálisis, hay muchos estudios observacionales, como mencioné, algunos de dietas basadas en plantas que vimos antes, y en general se ha visto que seguir un patrón de dieta cardiosaludable, sabemos que la dieta mediterránea es uno, probablemente el más estudiado, pero están las dietas basadas en plantas, hay índices de alimentación saludable que uno calcula puntaje, pero básicamente todos se basan en el primer metaanálisis que les mandé, o sea que les mostré, que es de grupos alimentarios y el riesgo que tienen de generar enfermedad coronaria o cardiovascular. Y adherir a este tipo de patrones de dietas ha demostrado, o en este metaanálisis, en pacientes con enfermedad renal crónica, una reducción del 27% de riesgo de mortalidad. ¿Qué pasa con la incidencia o con la prevención de enfermedad renal crónica? ¿Ya? Acá es lo mismo, con dieta mediterránea, ¿cierto? Que son estos puntajes de adherencia, vemos que hay aquellos que adhieren más, incluso excluyendo los que no eran buenos reportadores o que no reportaron todo lo que consumían, disminuyen casi en un 42% el riesgo de enfermedad renal crónica. Con dieta DASH, que sabemos que yo siempre digo que es la competencia norteamericana de la dieta mediterránea, son muy parecidas en algunos aspectos. El seguir este índice vemos que el tertil más alto de adherencia tiene menor riesgo que el tertil más bajo. El tertil más bajo un 16% más riesgo de incidencia de enfermedad renal crónica, ¿ya? Y esto obviamente es clave por lo que vimos al principio, donde la mitad de la etiología de la enfermedad renal crónica también está causada por factores de riesgo cardiovascular como es la hipertensión. ¿Qué pasa con el omega 3? Sabemos que la suplementación de omega 3 en lo que es prevención cardiovascular, y por lo que leí en las últimas guías DOCI, es bien controversial, pero el omega 3 dietario no tanto. Ya hay estudios que demuestran que un mayor consumo de omega 3 dietario reduce también el riesgo de mortalidad. ¿Ya? Y este seguimiento que se hizo con la encuesta NANES en Estados Unidos, vemos que ya desde 1 gramo diario hasta 2 gramos se reduce en forma significativa el riesgo. ¿Ya? Algunos metaanálisis han demostrado que un mayor consumo de omega 3 dietario disminuye la proteína C reactiva ultrasensible, que sabemos que es un marcador inflamatorio, y sabemos que la inflamación es un factor fisiopatológico clave en la enfermedad renal y en la enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa con la hipertensión en el paciente renal? ¿Ya?
Este estudio lo que hizo fue ver qué ocurría si se hacía un control más estricto de la presión arterial sistólica en pacientes con enfermedad renal crónica, y vieron que el control más estricto, que era menor a 120 comparado a la meta habitual de 140, redujo el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad total, pero no la progresión de enfermedad renal crónica. Por lo tanto, para la progresión de enfermedad renal crónica bastaría la meta de menor a 140,90. Ahora, en el consenso de riesgo cardiovascular, ahí dice menor a 130,80, pero me faltó poner que es en pacientes con proteinuria, ¿ya? En los pacientes renales que no tienen proteinuria, es la meta habitual, de menor a 140,90. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con la dieta DASH? Vemos que la ingesta de sodio generalmente es lo que nosotros reducimos o restringimos en los pacientes para reducir la presión arterial. Y acá vemos cómo a medida que bajamos el aporte de sodio desde un consumo habitual, que es muy parecido al chileno según la Encuesta Nacional de Salud, de 3.600 miligramos diarios, a 2.500 y 1.500, baja la presión, incluso en la dieta control. Pero ya el solo hecho de aumentar el potasio, dar en el rojo ni siquiera es un consumo alto de potasio, es 3.000 miligramos de potasio, vemos que la presión baja abruptamente sin ni siquiera tener que restringir tanto el sodio, ¿ya? Y obviamente esto sigue reduciéndose si además acompaña una reducción del sodio. Entonces el potasio, que antiguamente lo ignorábamos, yo creo que es un nutriente que es bien importante y sabemos que muchas veces choca ahí con las recomendaciones renales. Pero lo que es importante recordar, estas son las recomendaciones, las RDI, de sodio, potasio, calcio, y de ahí vienen las restricciones y las recomendaciones de la dieta DASH. La dieta DASH no es una dieta que dé más o suplemente, sino simplemente cumplir recomendaciones, como deberíamos comer todos. Y lo que hay que destacar es que la relación sodio-potasio siempre tiene que ser menor a 1. Lo ideal es 1:3, pero siempre menor a 1. Cuando consumimos más sodio que potasio es cuando empezamos a generar desbalances que nos juegan en contra para los niveles de presión arterial. ¿Qué ocurre en pacientes con enfermedad renal crónica? Lo único que encontré fue un estudio piloto en pacientes que estaban en etapa 3, ¿ya? No en etapas más avanzadas, no hay mucha intervención, como les mencionaba, la mayoría son estudios observacionales, y la gracia de un estudio de intervención es que vemos cuánto potasio le dan, o sea, es todo de laboratorio. Y en estos pacientes, que eran etapa 3, que tenían niveles sobre 130,80 de presión arterial, les dieron 4.700 miligramos de potasio, o sea, bien arriesgado si lo pensamos en un paciente renal, 1.200 de calcio, 500 de magnesio. Y acá vemos que es la baja nocturna de la presión sistólica, es un estudio piloto, en realidad no encontraron muchos resultados significativos solo con 11 pacientes, pero sí disminuyó esta presión sistólica en promedio en 5 milímetros de mercurio al dar una dieta DASH. Y cuando revisaron el potasio, obviamente ningún paciente tenía hipercalemia, porque yo creo que si no el comité de ética no aprueba ese estudio, pero con sus rangos controlados, ¿cierto? Solo la mitad de ellos, a pesar de esta cantidad de potasio, aumentó los niveles de potasio sanguíneo. Y de ellos, solo uno aumentó el potasio en más de 0,5 miligramos por decilitro, ya que son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos hacer recomendaciones. Respecto al fósforo y los otros nutrientes, no hubo casos ni de hiperfosfemia, ni hipercalemia, ni acidosis metabólica. Pero como les mencionaba, es un estudio muy chiquitito, solo en 11 pacientes, y lo único que he visto en intervención. ¿Qué ocurre con la dislipidemia? Sabemos que la dislipidemia es un factor de riesgo muy importante, el paciente renal es un paciente que tiene riesgo cardiovascular alto, por lo tanto las metas son mucho más estrictas que la población general. El LDL debería estar bajo 70 miligramos por decilitro, ¿ya? Y si nos enfocamos en el colesterol no HDL, en los pacientes que tienen triglicéridos altos, ojalá menor a 100. Y básicamente los ajustes en la dieta, como esta es una dislipidemia que es aterogénica, que es clásicamente triglicéridos elevados, HDL bajo, y el LDL lo podemos encontrar normal o elevado. Pero sabemos que esta exigencia de 70 es difícil de cubrir. Yo no sé si aquí hay alguien que tenga menos de 70 de LDL, porque yo no estoy en ese rango. Es muy difícil solo con dieta, ¿ya?
Y el problema de esta dislipidemia heterogénica es que aumenta la proporción de LDL, aunque tenga los niveles normales, que son más pequeñas y densas. Y si yo tengo un mayor número de LDL que son más densas, van a ser más propensas, van a tener más probabilidad de oxidarse y formar placas ateromatosas. Y eso obviamente sabemos que desencadena todos los mecanismos inflamatorios en el endotelio. La dieta portafolio a mí me gusta mucho, no porque sea vegana, no, yo no soy vegana, pero es porque vemos cómo el cumplir estas recomendaciones que vemos en teoría de bajar la grasa saturada a menos del 7%, de agregar fitoesteroles, de dar fibra soluble, dar frutos secos y la proteína de soya, no se sabe todavía si es por componentes de la soya o el hecho de quitar la carne y bajar la grasa saturada, lo que finalmente tiene beneficios a nivel de LDL. Pero vemos todo esto que vemos en los libros y vemos una dieta control que era básicamente vegetariana, un grupo en el que le dieron lovastatina, que es una estatina de baja potencia, y al otro grupo en vez de estatina lo hicieron seguir esta dieta portafolio con alimentos funcionales. ¿Y qué es lo que se encuentra en esta dieta portafolio? ¿Ya? Esto es de laboratorio. La dieta portafolio al mes o a las 4 semanas bajó el LDL en un 30%, que es bastante parecido a lo que uno lograría con estatina, ¿ya? Y muchas veces el efecto de la dieta con las estatinas es hasta sumativo. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto es cuando yo le entrego todas las comidas al paciente. O sea, es un estudio bien, bien hecho, o sea, adherencia 100%. ¿Qué pasa cuando lo hacemos en un ambiente libre? O sea, cuando le recomendamos al paciente que cambie ciertos alimentos, ¿cierto? Lo que vio este mismo grupo haciendo un estudio multicéntrico en pacientes ambulatorios es que el LDL bajaba en torno a un 13-15%. ¿Ya? Ahora, hay pacientes que sí son bien adherentes y yo he visto que han logrado bajar el colesterol de sobre 160 a niveles de 115, 120. Es una respuesta que sabemos que varía por genes y dependiendo de la adherencia del paciente. Con respecto a la dieta mediterránea en pacientes con enfermedad renal crónica, también hay estudios que demuestran, no necesariamente cierto haciendo una dieta vegana, pero sí una dieta con menor consumo de carne, más frutas y verduras, incluyendo lácteos descremados, y manteniendo estas grasas bajo el 7%, vemos que también tiene efectos importantes en el colesterol LDL, en los triglicéridos e incluso en la proteína C reactiva, que sabemos que es inflamatoria. Entonces, patrones dietarios en pacientes con enfermedad renal crónica, yo creo que es muy importante si queremos aumentar la sobrevida y la calidad de vida. ¿Ya? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en este paciente? Porque a mí me ha tocado, yo lo que más veo son pacientes cardiovasculares, pero obviamente me ha tocado el paciente con toda la comorbilidad cardiovascular, infartado, etcétera, que además es enfermo renal crónico, ¿ya? Y obviamente uno empieza a chocar con las recomendaciones. Sabemos que en la enfermedad renal uno se enfoca mucho en los minerales, y son minerales que en paciente cardiovascular uno los trata de aumentar, entonces es un poco contradictorio. Pero lo que vemos con los patrones es que un paciente renal también se beneficia de este tipo de dieta, y la mayoría de los estudios en enfermedad renal crónica, que es lo que yo les mencionaba antes, son en etapa 1 y 2, que es muy inicial, pero es importante adaptar las recomendaciones en forma individual. Ya sabemos que ya vienen mis colegas que van a hablar más de enfermedad renal, pero sabemos que es importante considerar los electrolitos en sangre para prescribir esta dieta cardiosaludable, que puede ser moderada en potasio si es que hay hipercalemia, y aún así lograr una recomendación de sodio-potasio menor a 1 si educamos bien al paciente en el consumo de sodio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo creo que esto es básico, o sea, siempre, 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 paciente renal, paciente hipertenso, paciente insuficiente cardíaco, paciente infartado, coronario, la dieta tiene que ser hiposódica. Yo creo que es una de las cosas que más cuesta controlar porque la mayoría de los alimentos procesados tienen sal. Entonces, educar al paciente en qué cosas cambiar, en que quizás, no sé, si toma 11 y se come 1 o 2 panes en la 11, ya tiene prácticamente más de la mitad de la sal del día, y viendo lo que agregan a ese pan, probablemente lo supere. Entonces, educando en cómo reemplazar esos alimentos por alimentos no procesados y que no tengan sal,
va a traer beneficios a este paciente. ¿Ya? Esto era lo que yo les mencionaba, que prácticamente hay alimentos que tienen mucho sodio y es muy fácil sobrepasar la recomendación. Entonces yo creo que logrando una dieta hiposódica, tenemos la mitad de la batalla ganada con el paciente renal y el paciente cardiovascular. Después vemos los reemplazos que nos favorezcan ahí con potasio, fósforo, etc. Lo otro importante es obviamente considerar los niveles de fósforo, sobre todo si queremos indicar lácteos, pescado y harinas integrales, ¿ya? Suprimir azúcares y alimentos procesados, sobre todo si hay dislipidemia aterogénica. Los pacientes diabéticos es obvio, ¿ya? Pero si el paciente además está con hipertrigliceridemia, eso es muy importante. Y con respecto a las calorías, si el paciente está bajo peso y no sabemos de dónde cubrir las calorías, que eso puede pasar en un paciente renal, es tratar de aumentar los lípidos con una selección de aquellos, obviamente, que sean de origen vegetal, con mayor cantidad de aceite de oliva. Las margarinas untables tienen bajo aporte de potasio y fósforo en algunos casos también. ¿Qué hago si hay hipercalemia o hay hiperfosfemia? ¿Ya? ¿Aún se puede seguir un patrón alto en frutas, verduras, legumbres, pescado? Yo creo que sí, obviamente con ciertas precauciones, porque si incluso tuviéramos que restringir el potasio a menos de 3.000 miligramos al día, podemos cumplir las 5 al día con las frutas y verduras que son bajas o moderadas en potasio, ¿ya? Y sabemos que cumplir los 5 al día nos aumenta el aporte de fibra, micronutrientes, antioxidantes, todos nutrientes que son sinérgicos en reducir el riesgo cardiovascular. Si además logramos la adherencia en reducir el sodio, logramos esta fantástica relación sodio-potasio menor a 1, que es lo ideal si queremos tener una buena función endotelial y aumentar la excreción renal de sodio. Y si es que hay hiperfosfemia, acá yo puse, se puede restringir a menos de 1000, pero incluso en algunos casos se tiene que restringir a menos de 800. Es importante tener ojo básicamente con los lácteos, pescado, y en el caso de los alimentos integrales, aún así se pueden incorporar, porque sabemos también que las fuentes vegetales de fósforo tienen menor biodisponibilidad, con lo que hay que tener mucho ojo con los productos procesados que tienen aditivos de fósforo, porque sabemos que la biodisponibilidad es prácticamente un 100%. Entonces, si le prohibimos esto, pero el paciente está consumiendo alimentos que tienen estos aditivos, al final no le estamos haciendo un bien. Y con respecto a la minuta Dutch, acá yo hice un intento de hacer una minuta Dutch modificada, moderada en potasio. Ahí busqué una receta de panqueques de avena con clara de huevo, un poco de yogur, algo de frambuesa, porotos, zanahoria, manzana, harto potasio, una once con pan, aceite de oliva, un yogur. Ya, si quisiéramos bajar el fósforo, podríamos sacar el yogur. Puse salmón para que viéramos cuánto es el aporte incorporando todos estos alimentos en una misma minuta, y con ensalada y fruta de postre. Y obviamente lo más importante, 3 gramos de sal añadida al día como máximo. ¿Qué es lo que vemos? En potasio estamos en menos de 3.000 miligramos al día, sodio en menos de 2.000, lo cual nos da la relación sodio-potasio menor a 1, y en el fósforo estamos un poco pasados, pero aún así no tanto. O sea, ya cambiando el pescado, podríamos reducir a menos de 1.000 o sacando el yogur. ¿Ya? Así que lo que quiero dejar como mensaje para llevar a la casa es que, bueno, obviamente siempre tenemos que controlar los factores de riesgo para evitar la progresión en enfermedad renal crónica, y acá de nuevo los colegas de CEFAM cumplen una gran tarea, porque la mayoría de estos factores de riesgo son comunes también a la enfermedad cardiovascular, y sabemos que el paciente renal se muere de enfermedad cardiovascular principalmente. Un patrón cardio saludable, como lo quieran llamar, basado en plantas, dieta Dutch, dieta mediterránea, dieta nórdica, dieta japonesa, básicamente todas incluyen los mismos grupos de alimentos, pero cambian el ingrediente específico según la zona. Van a reducir la incidencia de enfermedad renal crónica, reducen la mortalidad también en estos pacientes, se asocian a menos mortalidad, y es importante no olvidar que tienen un riesgo muy alto de enfermedad cardiovascular, están inflamadísimos. Es posible implementar estos patrones siempre realizando los ajustes necesarios en caso de desbalances hidroelectrolíticos. O sea, esta dieta tiene que ser súper individualizada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Giovanna, muy interesante tu presentación, además de didáctica, con ese ejemplo al final. Ahora queremos invitar a la nutricionista Caterina Tiscornia, quien es especialista en enfermedades renales del INTA, Universidad de Chile, es magíster en docencia universitaria en ciencia de la salud de la Universidad Finisterra, magíster en nutrición de la Pontificia Universidad Católica, coordinadora de la línea clínica adulto de la Escuela Finisterra también, de nutrición, directora del diplomado en nutrición clínica del adulto y el adulto mayor de la misma casa de estudio. Además es socia adjunta y miembro del Comité de Nutrición de la Sociedad Chilena de Nefrología y miembro representante de Sudamérica en Comité de Relaciones Internacionales y Comité de Educación de la International Society of Renal y de Nutrición y Metabolismo. Caterina entonces nos va a exponer el tema terapia prediálisis y una nueva mirada en el tratamiento nutricional. Te invitamos a pasar adelante. Bien, muchas gracias por la presentación y la invitación a Mónica. Entonces, yo hoy día voy a hablar de terapia prediálisis, una nueva mirada en el tratamiento nutricional. Vamos a tratar entonces específicamente las estrategias nutricionales para prevenir la progresión del daño renal, cuáles son las recomendaciones nutricionales en las diferentes etapas de la enfermedad renal crónica predialítica. Pero a modo de introducción es importante señalar que cuando usted se enfrenta a un paciente con enfermedad renal crónica, debe identificar qué es lo que está ocurriendo en él. Entonces, los procesos fisiológicos normales que genera el riñón, como controlar el equilibrio del sodio, del agua, excretar el potasio como corresponde, o regular el equilibrio ácido-base, no se están produciendo. Además, el riñón está encargado de regular el equilibrio óseo-metabólico. Por lo tanto, si tenemos un paciente con enfermedad renal crónica, probablemente tiene una alteración a este nivel, y también se puede producir en estos pacientes anemia debido a que no se está sintetizando la eritropoyetina. Por lo tanto, son pacientes que además tienen esta complicación. Por lo tanto, ¿a qué paciente se enfrenta usted? A un paciente con cualquiera de todas estas comorbilidades, además de estos riesgos cardiovasculares que ya vienen, diabético, hipertenso, obesidad, etc. Y si además sumamos a eso, que a medida que va cayendo la tasa de filtración glomerular, estos pacientes se van volviendo más inapetentes, vamos a encontrarnos con pacientes que tienen un desgaste proteico energético, del cual más adelante Francisca les va a hablar. Y este desgaste proteico energético es muy importante desde el punto de vista del estado nutricional, pero además sumamos a ello que se ha descrito que la enfermedad renal crónica genera un estatus de microinflamación basal asociado no solo a las comorbilidades, sino que también a la uremia nefasta. ¿Ya? Entonces, habitualmente, a medida que cae la tasa de filtración glomerular y la enfermedad va progresando, el paciente va siendo inapetente. Entonces, en este sentido, es muy importante que usted identifique, antes de enfrentarse a su paciente, en qué estadio está el paciente, ¿ya? Porque se ha descrito que todas estas comorbilidades empiezan a aparecer en el estadio 3. En el estadio 1 y en el estadio 2 debemos apuntar a trabajar con las comorbilidades. Y ya les voy a mostrar más adelante cómo es la dietoterapia per se. Pero entonces, a medida que cae la tasa de filtración glomerular, el paciente se va volviendo más urémico, va teniendo mayor complicación secundaria asociada a la disfunción fisiológica normal del riñón, y uno debe generar entonces en él una intervención nutricional específica. Por lo tanto, cuando empezamos la dietoterapia, la evidencia dice que si queremos realizar medidas preventivas para lentecer o retardar el daño renal, deberíamos empezar en el estadio 3. ¿Ya? O sea, menor o igual a 60 miliminutos, el paciente debe tener dietoterapia renal. Y esto es muy importante en relación a lo que mencionaba Valentina. Los pacientes nefrópatas diabéticos hoy en día, en general, no quiero señalar, estoy a grandes rasgos, no son tratados como pacientes enfermos renales, ¿ya? El diabético es tratado como diabético, el hipertenso como hipertenso, y tenemos entonces pacientes que rápidamente progresan a estadio 5 y nos llega el paciente con muchas complicaciones donde es muy difícil volver a estadios previos. Por lo tanto, dentro de los objetivos nutricionales vamos a tener que realizar una prevención de la desnutrición proteica energética, pero además aquí se forma el yin y el yang de la nutrición renal, porque yo no quiero que mi paciente se desnutra, porque sé que en estos pacientes el estatus de microinflamación basal favorece el desgaste proteico energético, pero además se ha descrito que estos pacientes tienen menor síntesis proteica, se altera la miostatina a nivel muscular, por lo tanto influye en su estado nutricional. Pero para yo minimizar las toxinas urémicas y prevenir la progresión del daño, debo dar un régimen hipoproteico. Entonces uno dice, chuta, ¿qué hago?
¿ya? Y esa es una de los yin y el yang o dilema nutricional de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, también podríamos querer entonces retardar la progresión del daño claramente, preservar la función renal residual si el paciente obviamente está con diuresis como corresponde. Habitualmente estos pacientes van teniendo menor diuresis, sobre todo en estadio 5, ¿ya? En los estadios previos no. Hay variabilidades dependiendo de cada paciente, obviamente. Queremos contrarrestar las alteraciones metabólicas propias del daño renal y disminuir la aceleración de esta progresión cardiovascular. Por lo tanto, hoy en día es sustantivo que usted aplique la dietoterapia según el estadio en el cual está el paciente. Por lo tanto, en el estadio 1 y el estadio 2 tenemos que controlar la progresión del daño, pero manteniendo en rango los niveles de glicemia en el diabético, manteniendo en rango los niveles de presión arterial en el hipertenso, y eso se traduce en una dieta óptima para su paciente según esas condiciones clínicas. Si además el paciente fumaba, que deje de fumar; si además era sedentario, que ojalá haga actividad física acompañado esto de una dietoterapia óptima. Ya en etapa 3, el paciente empieza a tener las comorbilidades, por lo tanto, si tiene alteración osteometabólica, claramente debemos intervenirlos desde esa arista, ¿ya? Cabe destacar que estos pacientes presentan en estadios tempranos el FGF23, que es un factor fibroblástico que retiene fósforo elevado, por lo tanto, empiezan a tener retención de fósforo en estadios iniciales, ¿ya? Y en estos pacientes hay una disminución de la secreción de la 1-alfa hidroxilasa, por lo tanto, a nivel renal no se produce la activación del calcitriol, vitamina D activa, por lo tanto no se absorbería el calcio a nivel duodenal como corresponde, y eso genera esta desregulación osteometabólica que a larga data estimula la PTH, genera resorción ósea, y tendríamos arterias calcificadas, y es desde ahí donde viene el hecho de que la enfermedad renal crónica, y cuando a larga data los pacientes tienen osteodistrofia renal, tienen riesgo cardiovascular, ¿ya? Por lo tanto, en etapa 3, hacia la 4, controlar estas complicaciones, prevenir el desgaste proteico energético, controlar el balance hidroelectrolítico, controlar la anemia, y ahí vamos a identificar después desde la dietoterapia qué consideraciones vamos a tener. A eso sumar todas las comorbilidades anexas que pueda traer su paciente, desde, por ejemplo, si es un adulto mayor, que es muy importante ese tema y lo vamos a tocar un poquito más adelante. Las condiciones psicosociales, en qué circunstancias se encuentra su paciente. Porque ya cuando está en etapa 5, ese paciente se debe preparar para la diálisis. El paciente va a llegar a la diálisis. Por lo tanto, en esa instancia, uno debe preparar al paciente para estar en diálisis, ya sea hemodiálisis o peritoneodiálisis o una terapia de reemplazo renal, que es el trasplante, ¿ya? Por lo tanto, hay que educar al paciente y no mentirle tampoco, ¿ya? Respecto a las proteínas, se ha señalado que una ingesta menor de proteínas va a favorecer que exista una menor constricción arteriolar aferente a este nivel, y eso estimula directamente que disminuya la presión intraglomerular y con ello disminuya el TGF-beta y hace que haya menos fibrosis renal. Y si hay menos fibrosis renal, la tasa de filtración glomerular no baja tan rápidamente, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se indica en el paciente en estadio predialítico? Una dieta hipoproteica, porque una dieta alta en proteínas dilata esta arteriola aferente, eleva esta presión intraglomerular, aumenta el TGF-beta y favorece la disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Y qué dice hoy en día la literatura? Uno sabe que tiene entonces que indicar una dieta hipoproteica, y en ese escenario existe la opción de indicar una dieta vegetariana. Se ha recomendado como parte de muchas estrategias a nivel de prevención y tratamiento de la enfermedad renal, considerando que no tiene gran cantidad de alimentos de origen proteico, principalmente animal, por cómo se llama, ¿cierto? Aporta más de un 50% de fuentes vegetales y previene el estreñimiento y su consecuencia de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, podría considerarse a nivel de prevención. Hoy en día existe también la dieta Plado, que es una dieta baja en proteínas, basada en plantas, donde predominantemente se aporta más de un 50% de plantas, ¿ya? Menos de 4 gramos de sodio al día, a excepción si tenemos un paciente con edema o hipertensión, que se indican menos 3 gramos día. Es alta en fibra, miren acá, aportan más de 25 gramos al día y es adecuada en energía. Cabe destacar que cumplir con el requerimiento ya de 25 gramos día y más en la población es muy complejo, por lo tanto, si usted quiere cubrirlo, va a tener que suplementar,
¿ya? Pero ustedes van a escuchar la dieta Plado y esto basa en estas condiciones y está indicada para el paciente renal. Es más, se ha señalado que esta es muy importante aplicarla, es prometedora en el tratamiento de estos pacientes y consiste en una nutrición de precisión. Y así nosotros hoy día abordamos a nuestros pacientes, esa es la terminología que se utiliza, nutrición renal de precisión, y de esta manera contribuye a una disminución de la presión intraglomerular y con ello mejorar la funcionalidad. Y aquí viene este paradigma que uno dice, bueno, ¿y qué hago con el potasio? ¿Cierto que delante Valentina hablaba harto del potasio? ¿Qué ocurre con la calemia? Fíjense bien acá, se piensa que el riesgo de la sobrecarga de potasio de las dietas basadas en plantas es elevado, pero en su mayoría está basado solo en opiniones y no está respaldado por la evidencia. Por lo tanto, habitualmente vemos que las dietas basadas en plantas son bien toleradas por nuestros pacientes, sin embargo, se deben recomendar para la prevención primaria y secundaria y tiene que ser individualizado, ¿ya? Porque esa preocupación de la hipercalemia y de no dar ninguna fruta y ninguna verdura a los pacientes con enfermedad renal crónica hoy en día está obsoleto, ¿ya? Antes se entregaba un semáforo, rojo, verde, amarillo, coma esto, no coma esto, y eso es un error, ¿ya? Se debe indicar una dieta individualizada. También usted puede encontrar una dieta con baja carga ácida, se asocia a un modesto pero significativo beneficio sobre la progresión de la enfermedad renal, es bien tolerada también por nuestros pacientes y contribuye a preservar la función renal, prevenir la aparición de síntomas urémicos, mantener el estado nutricional, pero disminuye la carga ácida. Entonces esta trabaja a nivel de controlar el desequilibrio ácido-base que se está produciendo en estos pacientes. Por lo tanto, desde ese punto, disminuye la acidosis, en este caso, y favorece la renoprotección. Incluye 0,6 a 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso, por lo tanto sigue siendo una dieta hipoproteica. ¿Y qué nos dicen las guías clínicas Kadoki? Bueno, nos dicen que en nuestros pacientes que estén en estadio 3 a 5, metabólicamente estable, ese punto es muy importante, nosotros debemos recomendar una restricción proteica que va de 0,55 a 0,6 gramos de proteína por kilogramo al día. Si usted ve eso en una minuta de un día, es muy poquito, son 40 gramos, 45 gramos, APP. Depende del paciente, ¿ya? Y si el paciente está con ketoanálogos, que se los voy a mostrar más adelante, la restricción es más severa aún porque está con ketoácidos, que son aminoácidos libres, 0,28 a 0,43 gramos por día. Y fíjense bien que si es diabético el paciente, podemos dar hasta 0,8, 0,6 a 0,8. Entonces ahí hay una variabilidad importante a considerar que en el paciente con nefropatía diabética usted puede dar hasta 0,8. Ahora bien, si su paciente es adulto mayor, ¿ya? Va a tener que aplicar el criterio clínico y en la etapa en la cual se encuentra el paciente para ver cuánto usted va a indicar. Por lo tanto, independiente de toda la evidencia que exista, usted tiene que dar un régimen hipoproteico, ¿ya? Estadio prerrenal, régimen hipoproteico, porque disminuye la presión intraglomerular. Se ajusta el requerimiento en cuanto a la ingesta calórica, el rango es grande, 25 a 35 calorías por kilogramo de peso. Obviamente usted lo va a individualizar porque eso es papel, va a depender de la ingesta, porque como ya les señalé, habitualmente los pacientes en estadios avanzados tienen baja ingesta, por lo tanto están consumiendo algunos 20 calorías por kilo porque están con mucha uremia, ¿ya? Entonces no vamos a dar 35, ¿sí? Va a depender del paciente. Por lo tanto, debemos proporcionar un aporte energético suficiente para cumplir nuestros objetivos con nuestros pacientes. ¿Qué vamos a ir recomendando desde el punto de vista de los macronutrientes? Los hidratos de carbono, se recomienda un régimen normoglucídico con selección de hidratos de carbono 10% simple, 90% complejo, atingente a que uno vea si el paciente es diabético o no, ¿ya? Hay pacientes que son diabéticos y otros que no eran de etiología diabética, por ejemplo, hipertensos, y no eran insulino resistentes y se hacen insulino resistente porque la insulina se depura a nivel renal y en un paciente que está teniendo esta alteración depura menos insulina, esta va a estar circulante en sangre y se hace resistente, ¿ya? Por lo tanto, considerar las selecciones en el propio paciente diabético, pero no hay restricciones de hidratos, solo de proteínas en ese sentido, ¿ya? Y se deben complejizar, y eso quiere decir que hay que dar fibra, porque en estos pacientes renales se describe indicar 25 a 30 gramos días de fibra en todos los estadios. Si el paciente está en el estadio 1A al 3A,
perdón, del 1 al 3A, más del 50% de la alimentación debiese ser en base a fuentes vegetales y más de un 70% si está en etapas más avanzadas, porque la fibra, en este caso, disminuye la inflamación y la mortalidad, reduce los niveles de urea y creatinina en sangre, favorece las deposiciones, por lo tanto los pacientes excretan más potasio, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, fibra a recomendarla, a indicarla, el punto es cómo usted la va a cubrir, ¿ya? Porque cubrir 30 gramos debe ser suplementado en su paciente, si no es bastante complejo. Y miren, este artículo se publicó este año y ya demuestra entonces que la fibra sobre la función renal tiene una función directa, siendo su rol importante antiinflamatorio, disminuye la permeabilidad de las toxinas, mejora entonces la presencia de las toxinas metabólicas y la uremia, por lo tanto favorece que nuestro paciente esté menos intoxicado, ¿ya? Y con ello preserva la función renal. Respecto a los lípidos, cabe destacar que estos pacientes tienen esta habitualmente dislipidemia heterogénica, hay una alteración de la lipoproteína lipasa favorecido por la insulina y también una alteración con la ApoC3 que llevan a que estos pacientes sean dislipidémicos, ¿ya? Por lo tanto, debemos seleccionar los ácidos grasos, como ustedes pueden ver acá, se aporta omega 3, ¿ya? Y según la etapa, según el estadio en el cual se encuentre, usted va a aportar más o menos lípidos, pero tenemos un rango mayor si comparamos con otro tipo de enfermedades, ¿ya? Y si el paciente está con hipercolesterolemia, indicamos fitoesteroles, ¿ya? Y también si el paciente está con hipertrigliceridemia, debiese estar suplementado con omega 3, ¿ya? Ahí el punto también es que tenemos que suplementar. ¿Qué pasa con la microbiota y la uremia? La modulación de del microbioma a través de una dieta con intervenciones como los probióticos, pero ojo, también los pre y los simbióticos, pueden ofrecer oportunidades de controlar la producción, degradación y absorción de algunas toxinas urémicas producto de la fermentación colónica, de las actividades microbianas intestinales, como por ejemplo del sulfato indohilo, el pecresol y trimetilamina. ¿Qué pasa en el paciente renal? El paciente con enfermedad renal crónica, producto de esta uremia nefasta, tiene una disbiosis intestinal. Y eso quiere decir que aumentan las toxinas urémicas, acá a este nivel, y las uniones estrechas pierden funcionalidad, estas atraviesan estas uniones estrechas y se pierde la permeabilidad también a nivel del enterocito. Por lo tanto, hay traslocación, en este caso de uremia, productos metabólicos, urea hacia la sangre en el fondo, y eso va a hacer que nuestros pacientes tengan más uremia, ¿ya? Por lo tanto, frente a esta disbiosis intestinal, indicar el pro, el pre o el simbiótico va a estar súper bueno, ¿ya? Y la indicación a los pacientes es consúmalo diario. Fíjense bien acá que este es un estudio piloto en humanos en estadio 3 a 4 con enfermedad renal crónica, se realizó en 5 centros de salud de 4 países, eran 46 pacientes entre 21 a 76 años, probaron con estas cepas que ustedes ven acá. Este estudio es un poco antiguo, pero se los muestro porque probaron con cepas en específica y se vio que hubo una disminución del BUN en un 63%, disminución de la creatinina en un 43%, disminución del ácido úrico en un 33% y se mejoraron también scores de calidad de vida, lo cual no es menor, en un 86%, ¿ya? La literatura hoy día y las guías clínicas no señalan que usted defina una cepa versus otra. Ya no tenemos esa evidencia, por eso la indicación es utilícelo, ¿ya? Cualquier cepa, pero debe indicarlo diariamente porque el paciente basalmente tiene esa disbiosis intestinal. ¿Qué pasa ahora con los micronutrientes? Respecto al sodio, debemos indicar la cantidad de sodio hiposódica según el tipo de hipertensión que tengan nuestros pacientes y considerar que una ingesta menor a 4 gramos se indica para el tratamiento general, pero es menor a 3 gramos si el paciente ya está con proteinuria o está con retención de líquidos sintomáticos. La retención de líquidos, como les señalé, habitualmente en estadios más avanzados de la enfermedad renal, y se habla de la ingesta en J del sodio, donde dietas que tengan más de 5 gramos o menos de 3 gramos también es peligroso y favorece el riesgo cardiovascular, por lo tanto no irse a los extremos. Hay pacientes que todo ahora es sin sodio, nada de sodio y están con hipotensión y caen igual hospitalizados, ¿ya? Atención con eso. ¿Qué pasa con la recomendación, perdón, de agua? Bueno, esta debe ser sin restricción hídrica, no sé por qué no aparece más información que estaba, pero es sin restricción hídrica. Y en estadios avanzados se puede restringir a 1,5 litros, ya 1,5 litros, si es que el paciente está con edema,
¿ya? Pero esto también es importante porque muchas veces se piensa que porque el paciente tiene enfermedad renal crónica se deben restringir todos los líquidos, y antes muchas veces se cometía ese error, ¿ya? Por lo tanto, no se restringe agua en este paciente. Respecto a las recomendaciones de fósforo, debemos considerar que existen dos tipos de fósforo, uno inorgánico que se absorbe un 100% a nivel duodenal y no se quela con quelantes de fósforo, y el orgánico vegetal que se absorbe menos de un 50% a nivel intestinal, o animal un 40 o un 60%, ¿ya? Aquí les señalo las recomendaciones de fósforo, son menos de 1000 miligramos al día en estadio inicial, y en los otros menos de 800. Respecto al calcio, que es sinérgico a su acción con él, es de 1000 a 1300 miligramos día inicialmente, y luego de 800 a 1000, pero cabe destacar que estos pacientes tienen que estar con calcitriol, y dependiendo su alteración mineral ósea, cómo se encuentre, también van a requerir calcio, ¿ya? Y eso lo ajusta el nefrólogo. Por lo tanto, identificar esas fuentes de fósforo inorgánico, ya que se encuentran ampliamente distribuidos los productos procesados como emulsionantes, reguladores de acidez, espesantes, y lamentablemente son muy baratos para el mercado, y no hay una regulación sanitaria que diga cuánto se debe aportar por alimento. Solo hay un límite crítico organoléptico que señala que se aportarían 5 gramos por kilo de alimento, pero tampoco sale en etiquetado por sí solo. Por lo tanto, hay que ir a leer si tiene fosfato monosódico, difosfato y todo eso. Uno le dice al paciente, evítelo, ¿ya? Y respecto al potasio, también se habla de la ingesta en J del potasio, rangos que son menos de 3 gramos o mayores a 5,5 también pueden asociarse a riesgo cardiovascular. Por lo tanto, debemos indicar, según el estadio, cuánto potasio requiere el paciente, ¿ya? Fíjense, en el estadio 1, 4 a 7, 2 a 3A, 4 a 7 gramos día, pero ya más adelante, si el paciente tiene hipercalemia, pues llegar a ser menor a 2, ¿ya? Aquí es importante identificar cuándo corregir. Fíjense que antes el paciente, si estaba hipercalémico, se llegaba y se restringían los alimentos altos en potasio, y eso es un error, ¿ya? Primero, antes usted de corregir el potasio, tiene que identificar por qué está con hipercalemia el paciente, porque puede estar con hipercalemia efectivamente porque está comiendo un alimento alto en potasio, o puede ser porque está con estreñimiento y retiene potasio en sus heces, o puede ser porque está consumiendo fármacos ahorradores de potasio, o pudiese ser que está con acidosis metabólica, y la acidosis metabólica contribuye a la salida del potasio del intracelular, y eso aumenta los niveles de potasio en la sangre. Por lo tanto, no llegue y restrinja los alimentos a como de lugar, ¿ya? Individualice. Y para disminuir la cantidad de fósforo, potasio y sodio de los alimentos, existe la técnica de desmineralización de los alimentos, que involucra una doble cocción del alimento. También se pueden remojar a partir de agua fría, se recomiendan en promedio 2 horas para todos. Ahí les dejo el artículo por si quieren ver alimento por alimento, pero esto disminuye el porcentaje de estos nutrientes, ¿ya? Y para ir ya finalizando, les voy a contar un poco de ketoanálogos. Yo no trabajo para ninguna empresa, por si acaso, pero esto fue publicado en base al keto esteril. Los ketoanálogos son aminoácidos libres. Se ha visto que tienen un beneficio sobre el estado nutricional, reducen la progresión de desechos nitrogenados, mejoran el control óseo-metabólico, la acidosis metabólica, y podrían diferir el inicio de la diálisis. Por lo tanto, este estudio que les muestro acá efectivamente demostró el efecto de una dieta baja en proteína suplementada con estos ketonálogos sobre diversas funciones en el paciente con enfermedad renal, y entre ellos se demostró que efectivamente mejoraba la velocidad de filtración glomerular, pero también aminoraba la proteinuria. Y la proteinuria es un signo clínico nefasto de que nos está indicando que el paciente está con una falla más compleja en ese sentido, ¿ya? O ha progresado el daño. Pero hay que considerar cómo se utilizan. Se indican en pacientes que tienen menos de 25 ml, debe tener apoyo familiar el paciente y motivación. ¿Y por qué motivación? Porque se indica con una dieta muy baja en proteínas, miren, 0,3 a 0,4 gramos de proteína por kilogramo de peso, y se consumen 5 pastillas por kilogramo de peso ideal. Entonces imagínense la polifarmacia basal que traen estos pacientes, y decirles ahora tienen que tomar 15 pastillas más al día, es una locura, ¿cierto? Sin embargo, tiene beneficios, se han demostrado en la literatura, y algunos sí son adherentes y lo hacen muy bien. Estos ketoanálogos son parte también de la diálisis incremental, que es cuando la diálisis se utiliza como una terapia de transición a los pacientes que tienen función renal residual en estadios avanzados de la enfermedad. Se les da un manejo conservador
con estos ketoanálogos. Ya hoy en día se hace en la UCRA, en Concepción, con el doctor Carlos Zúñiga, y en otros lugares, pero ellos son pioneros en realizarlo. Y aquí les muestro un estudio del cual me tocó ser parte, uno de los primeros estudios que se hizo en Chile en el Hospital de Salvador hace unos años, está pronto a ser publicado, y se hizo un ensayo aleatorizado y controlado sobre una dieta muy baja en proteínas suplementadas con ketonálogos para pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 4 a 5. A grandes rasgos les cuento que de 261 pacientes que fueron llamados, tuvimos un grupo control de 89 y un grupo caso, en este caso intervenido con ketosteril y una dieta hipoproteica que aportaba 0,3 a 0,4 gramos de proteína por kilogramo de peso ideal. Estos 93 sujetos en estudio, y lo que pudimos ver fue que quisimos medir, en este caso, la ingesta proteica medida por el nitrógeno ureico urinario, la fosfaturia. Esto se hace con la ecuación de Maroni. Si no la conocen, me pueden escribir y yo se las comparto. Y pudimos ver que la suplementación con ketonálogos mejora el cumplimiento de dietas muy bajas en proteínas medidas por este medio, sin efectos perjudiciales sobre los parámetros nutricionales o efectos adversos significativos, y con eso genera una renoprotección, porque previene la progresión del daño. Y ahora sí, para terminar, les dejo abierto este nuevo tema que es el manejo conservador no dialítico. Estas son las últimas guías clínicas ministeriales publicadas, me tocó ser parte de este panel y solo les voy a destacar algunos aspectos. El paciente que está con manejo conservador no dialítico es un paciente que está en estadio 5, pero que la diálisis para él es adversa, ¿ya? O que lo rechaza. Entonces a este paciente se le dice, bien, ahora usted solo tiene que conservar su función, lo poco y nada que esté funcionando tenemos que cuidarlo con dieta, ¿ya? Por lo tanto, las guías clínicas dicen que en estos pacientes, por ejemplo, al implementar una restricción de proteínas, es importante mantener el aporte calórico, ¿ya? Esto es muy importante, sobre todo si el paciente es adulto mayor. Y también se consideró que las dietas hipercalóricas permitían incorporar mayor cantidad de alimentos, mejoran el sabor de la comida, mejoran la adherencia, entonces era bastante óptimo en estos pacientes, ¿ya? Por lo tanto, atención con ello, que también existe el paciente con enfermedad renal crónica predialítica que no está en diálisis y que no va a estar en diálisis, ¿ok? En síntesis, debemos entonces entregar una nutrición renal de precisión. Por una parte, tenemos que favorecer un estado nutricional óptimo, pero prevenir la progresión del daño renal y manejar todas las complicaciones secundarias que pueda tener el paciente según la enfermedad y la etapa en la cual se encuentre. Y si alguien quiere saber más de renal, lo dejo invitado a este diploma. Hoy tenemos la 5ª versión, el diplomado de nutrición clínica del adulto y adulto mayor, que dirijo con la profesora Carolina Extremadoiro, así que están cordialmente invitados si se quieren inscribir. Partimos en mayo 2023. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Caterina por esta excelente charla, muy precisa. Y ya para dar término a esta mesa, presentamos el tema prevención del desgaste calórico proteico en la enfermedad renal crónica. Para este interesante tema y para dar ya cierre, invitamos a la nutricionista Francisca Peña, quien es máster en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile, especialista en enfermedad renal crónica, coinvestigadora y coordinadora de proyectos de investigación en el área de la enfermedad renal, académica de la Universidad San Sebastián y coordinadora de nutrición de la Fundación Salud Renal Integral. Adelante. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo les voy a hablar del malgasto proteico energético, pero antes les quiero contar que, complementando un poco lo que dijo mi amiga Caterina respecto al tratamiento conservador no dialítico, nosotros el año 2020 con un equipo multidisciplinario creamos esta Fundación de Salud Renal Integral. Ahí tienen la página para que puedan enviar a sus pacientes y ustedes mismos también poder ir aprendiendo un poquitito más de la enfermedad renal crónica y del tratamiento conservador no dialítico. Bien, en relación al malgasto proteico energético, realmente se describió hace bastante tiempo, más o menos en el año 83 ya se comenzó a hablar.
del malgasto proteico energético, y a medida que hemos aprendido un poquitito más en nutrición renal, es bastante frecuente en las personas con enfermedad renal crónica y ocasiona un deterioro importante en la calidad de vida. Yo diría que la calidad de vida, nosotros lo hemos estudiado y es bastante deficiente en las personas con enfermedad renal crónica, y más aún si desarrollan este malgasto proteico energético. ¿Y qué es? Es un estado patológico donde va a bajar o desgastarse los depósitos proteicos, así como las reservas energéticas. Por lo tanto, ellos pierden grasa y pierden músculo, y está mediado específicamente por, bueno, lo que ya hemos nombrado todas mis colegas en las presentaciones anteriores, que es inflamación. Realmente ese es como el componente base del malgasto proteico energético. Entonces nosotros tenemos pacientes con muchísimas comorbilidades en etapas avanzadas, principalmente en diálisis, sobrecarga de volumen, estrés oxidativo, todas las otras enfermedades cardiovasculares, depresiones, etcétera. Cuando ya están en diálisis, los factores específicamente, la pérdida de diálisis, una persona se sienta en una diálisis, hemodiálisis, y en las 4 horas pierde más o menos 13 gramos de proteína. La disfunción renal propiamente tal va acumulando estas toxinas urémicas, procesos inflamatorios, tenemos alteraciones endocrinas, tal como decía Caterina, insulinoresistencia. Yo diría que todos los pacientes renales o con enfermedad renal tienen algún grado de insulinoresistencia, las alteraciones ociometabólicas, las alteraciones hematológicas y la acidosis metabólica van a llevar a una disminución espontánea de la ingesta de nutrientes, y más aún si nosotros nos ponemos sumamente estrictos en hacer restricciones en etapas precoces, vamos a favorecer este síndrome de desgaste proteico energético, que a largo plazo va a favorecer la fragilidad, va a favorecer aún más la enfermedad cardiovascular y va a favorecer aún más el riesgo de infecciones. Por lo tanto, lamentablemente en enfermedad renal crónica sin diálisis nosotros no tenemos muy cuantificado cuánto es la prevalencia, pero sí el año 2018 se publicó este estudio en el cual se evaluó la prevalencia de malgasto proteico energético en personas en hemodiálisis, y podemos ver que tenemos alrededor de un 18 a un 75% de prevalencia. Y lo triste es que fíjense que casi todo el cono sur, excepto Brasil, participaron en este estudio. Por lo tanto no tenemos idea qué es lo que pasa en nuestra región, no tenemos idea qué es lo que pasa en Chile. Podemos tener algunas aproximaciones con relación a la cuenta de hemodiálisis que se hace anualmente, pero realmente tenemos muy poco conocimiento, así que ahí quien quiera participar y quien quiera investigarlo, hay una línea de investigación. Entonces, cuando nosotros pensamos por qué ocurre esto, podemos ver que hay una cantidad importante de condiciones que se juntan para poder llegar a este malgasto proteico energético. Nosotros que nos ponemos por un lado un poquitito estrictas antes de tiempo, ya además de la disminución progresiva de la ingesta propia de la uremia, las personas con enfermedad renal crónica además de tener insulinoresistencia, tienen leptinoresistencia, por lo tanto vamos a tener una mayor anorexia, el proceso inflamatorio que va a llevar por un lado a favorecer la anorexia, pero también a favorecer componentes de destrucción proteica, la acidosis metabólica, que es muy común a partir de etapa 4, es decir, con velocidad de filtración glomerular 30 o menos. Es bastante probable que ustedes se encuentren con acidosis metabólica, y también esto favorece la actividad de los proteosomas y de la ubiquitina. La famosa deficiencia de vitamina D, la cual ocurre por el propio daño renal, ¿verdad? Nosotros no tenemos la hidroxilación que hace activa la vitamina D, por lo tanto va a favorecer a la resistencia a la insulina. Alteración en la homeostasis de la glucosa, o sea, yo creo y les digo que todos los enfermos renales son insulinoresistentes, y además de eso aparecen un aumento de las proteínas mitocondriales desacoplantes. Entonces tenemos esta sopa de cosas, ¿verdad? Que es anorexia,
catabolismo, ya aumento de las componentes del catabolismo, insulinoresistencia, lo que nos van a llevar entonces a esta disminución de la ingesta, proteólisis y más encima un aumento del gasto energético. O sea, las personas con enfermedad renal gastan más energía para vivir y pierden más proteína y comen menos. Y aquí aparece este concepto, bueno, que aquí está en inglés, Protein Energy Wasting, pero que nosotros en español le decimos desgasto o malgasto proteico energético. Entonces, el año 2020 aparecieron las últimas actualizaciones en relación a enfermedad renal crónica, las que teníamos antes de eso eran del 2000, o sea, pasaron 20 años para que esta gente se pusiera de acuerdo en sacar guías nuevas. Y en relación a la evaluación nutricional, lo que nos propone es evaluar una evaluación nutricional completa, al menos 2 veces al año, en toda persona con enfermedad renal crónica en etapa 3 a 5, pero también en hemodiálisis, también en peritoneodiálisis y también en pacientes trasplantados, que yo diría que esos son los pacientes que tenemos como más olvidados, y no olvidemos que ellos son enfermos renales crónicos y que van a quedar en alguna etapa. 3, 5, nunca quedan en etapa 1. Y nos propone, bueno, obviamente uno de los objetivos es evaluar a los pacientes que tengan riesgo de hacer este malgasto proteico energético, y nos propone algunos datos complementarios. Aparte de lo que no, tenemos herramientas para hacerlo, herramientas objetivas, pero además de eso, de las herramientas objetivas, que se las voy a mostrar en un segundito, nos propone evaluar cómo está el apetito y nos propone evaluar la funcionalidad muscular. La Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo, que aquí están sus siglas en inglés, nos propone un método en el cual tenemos 4 criterios bioquímicos, en los cuales nosotros vamos a considerar de riesgo cualquier persona con una albúmina menor de 3,8 o una prealbúmina menor de 30, pero solo para los que están en diálisis, o un colesterol menor a 100, o bien cambios en la masa corporal con un IMC de 23. Aquí aparece este famoso concepto de la epidemiología reversa, donde las personas con enfermedad renal crónica más avanzada se benefician más con un peso o con una masa corporal mayor. Cualquier persona que tenga una pérdida de peso de un 5 o un 10% en 3 o 6 meses, o alguien que tenga menos de un 10% en la masa corporal. Entonces tenemos los criterios bioquímicos, masa corporal, masa muscular, la pérdida de masa muscular más de un 5% en 3 meses o un 10% en 6 meses, la disminución del área muscular braquial y la sarcopenia. Nosotros tenemos bastantes herramientas, incluso en APS tenemos el famoso SARC-F, que nos permite identificar la sarcopenia en personas mayores, que también lo podemos extrapolar a personas adultas. Y la ingesta. Toda ingesta menor a 25 calorías por kilo de peso o un gasto energético menor a 25 calorías, medido en al menos durante 2 meses, o bien una ingesta proteica menor a 0,6 gramos por kilo en personas sin diálisis o menor a 0,8 gramos por kilo en personas con diálisis. Y aquí ustedes me van a decir, ya, pero ¿cómo? Se acaban de decir que hay que hacer una restricción proteica, ¿no? El gran problema de la disminución espontánea de las proteínas es que disminuyen proteínas, pero también disminuyen calorías. Entonces, si está bajo el control de un control nutricional, donde vamos a tomar todos estos puntos, está bien comer 0,6 o incluso suplementarla con cetoanálogos cuando sea necesario. Pero si esto es espontáneo y no acompañado de un control, bueno, ya va a ser de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Sociedad Internacional? Es que con al menos un criterio en 3 de estas 4 categorías, yo ya tendría una persona con un diagnóstico de malgasto proteico energético. Tenemos además otra propuesta que a mí esta me gusta harto, porque es la valoración global subjetiva de 7 puntos, que en realidad es la misma valoración global subjetiva que todos hemos aprendido toda la vida, solamente que aquí nos ha facilitado un poquitito la vida, porque cuando vemos la pérdida de peso nos dice cuánto peso tiene que perder y qué puntaje le vamos a poner. La ingesta dietaria, cómo ha sido, es decir, si ha sido buena, si va aumentando, si va disminuyendo y qué número ponerle. También nos indica cómo poner la numeración a las sintomatologías, a la capacidad funcional, a la enfermedad y la relación con los requerimientos nutricionales, y a la pérdida de masa muscular. Y más encima son tan simpáticos ellos que nos dicen dónde mirar.
dónde mirar en la sien, en la clavícula, en escápula, en costillas, cuádriceps, rodillas, interocio. O sea, nos guía la vida para poder poner puntajes. Entonces, si nuestra mayor puntuación está entre los 7 y 6, vamos a clasificar al paciente en bien nutrido. 5, 4, 3, leve a moderadamente malnutrido, y la mayoría entre 2 y 1, severamente desnutrido. Por lo tanto, aquí también lo podríamos clasificar con mal gasto proteico energético. Y bueno, entonces, yo no entiendo entonces cuál es la diferencia entre malnutrición y mal gasto proteico energético. Pues bien, hay algunos matices que lo diferencian. La albúmina, por ejemplo, en una persona malnutrida puede estar normal o baja. En mal gasto siempre va a estar baja. En enfermedad renal crónica, el punto de corte para albúmina es 4, ¿ya? No es el clásico, hay bastantes parámetros que cambian sus puntos de corte. La albúmina es uno de ellos. En general, en malnutrición no hay comorbilidades asociadas porque en general es de ingesta. Sí, por supuesto, en mal gasto proteico energético. La inflamación está presente en mal gasto proteico energético. Fíjense que en el mal gasto proteico energético también podemos tener una ingesta normal o baja, a diferencia de malnutrición que siempre va a ser baja. El gasto energético va a ser alto en una persona con mal gasto proteico. Estrés oxidativo muy elevado, el catabolismo proteico muy elevado, y lamentablemente no se corrige simplemente con mejorar la dieta o mejorar la diálisis, sino que principalmente se mejora mejorando la inflamación y algunos otros componentes que vamos a ver más adelante. Cuando nos piden entonces, aparte de estos dos parámetros, o sea, de estas dos herramientas, que es el que está propuesto por el ISRNM o la valoración global subjetiva, complementarlas con el apetito es importante porque nosotros tenemos pacientes que producto de la uremia pueden tener cambios en la reducción del sabor, sentir sabores distintos, cambios en el apetito, alteraciones en la dentadura. Y realmente no hay herramientas tan específicas para evaluar el apetito, pero sí el grupo AIPOS, que está aquí, tiene una guía, una guía que nos puede en el fondo orientar. No es específicamente para apetito, pero sí para sintomatología en personas con enfermedad renal crónica. Yo aquí les puse la muestra de la que llena el paciente, pero hay una para los pacientes y hay otra para los funcionarios de la salud. Está en muchos idiomas, lamentablemente no está en español, así que todavía la están trabajando, y ustedes se fijan que tiene distintos componentes que de todas maneras van a afectar el apetito: dolor, ya movilidad, ya alteraciones del sueño. Entonces aquí el paciente va poniendo en el fondo si no tiene, si está leve, moderado, severo o que ya interfiere con su vida. O tan simple como hacer una escala de Likert que nos permita preguntarle cómo ha sido su apetito en la última semana: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo. O bien preguntarle en el último mes si está igual, ha mejorado o ha empeorado, y eso podría orientarnos un poco a cómo está ese apetito. El apetito no se ve alterado solo por la uremia, se ve alterado por los procesos psicológicos, se ve alterado por la dentadura, se ve alterado por la polifarmacia, se ve alterado por el acceso a la alimentación. Y aquí el grupo australiano que amablemente nos permitió traducir este plato, ellos han identificado 4 tipos de cambios en, en el sabor. Uno que es la pérdida del sabor, sabor amargo, sabor metálico o sabor salado. Y aquí también nos proponen ciertas estrategias como para poder ir mejorándolo o para poder ir trabajándolo. Usar especias picantes, reducir el consumo de sal, por supuesto, algunos carbohidratos dulces van a permitir estimular las papilas gustativas, utilizar alimentos ácidos, por supuesto que para la pérdida del sabor, considerar la suplementación de zinc. Para el sabor salado se recomiendan, al igual que para el sabor amargo, enjuagues con bicarbonato antes de comer. Eliminar los cubiertos metálicos para las personas que sientan sabores metálicos. O sea, tenemos estrategias nutricionales bastante sencillas como para poder mejorar la ingesta cuando hay alteraciones en el sabor. Y bueno, la dinamometría también nos permite evaluar la funcionalidad muscular
está relacionado por supuesto con sarcopenia, está relacionado por supuesto con este mal gasto proteico energético. No tenemos datos para personas con enfermedad renal, entendiendo que ellos al ya tener pérdida de masa muscular podrían tener una menor dinamometría. Sí hay un estudio, no es latinoamericano, en el cual utilizó un peso de 29,5 kilos para hombres y 16,8 kilos para mujeres, pero yo sugeriría que en población chilena utilizar los puntos de corte chilenos simplemente. Y bueno, la malnutrición en enfermedad renal crónica tiene bastantes componentes, pero también algunas de todos estos componentes sí responden a la nutrición. Una de ellas es la reducción de la ingesta, o sea, con una intervención nutricional lo podemos mejorar, pero también tenemos que considerar, por ejemplo, que además de la anorexia hay serostomía, hay náuseas, las dietas restrictivas. Y si bien nosotros nos aterramos de la hipercalemia, también deberíamos aterrarnos de la hipocalemia, porque eso no quiere decir que la persona no está comiendo nada. La inflamación, por supuesto que se va a relacionar con catabolismo, pérdida de peso. No olvidar las alteraciones gastrointestinales. La uremia tiene efectos bastante negativos en el tubo digestivo, ¿ya? Uno de ellos es el enlentecimiento del vaciamiento gástrico. La motilidad intestinal se ve reducida, por lo tanto, pueden cursar con gastroparesia las personas que no sean necesariamente diabéticas y por supuesto saciedad precoz. Bueno, la acidosis metabólica ya la vimos en la presentación anterior, y además esta de favorecer la hipercalemia, también favorece la proteólisis y específicamente de ácidos grasos cadena ramificada, y además favorece la síntesis de la albúmina. Y pues bien, dentro de nuestra dietoterapia también debiésemos considerar esta alteración hormonal, específicamente la insulinoresistencia. Si bien no, eh, no hay restricción de carbohidratos, o al menos la evidencia todavía no nos ha dicho que es mejor o peor, hay que considerar el tipo de carbohidrato. Porque las personas con malgasto, desgaste proteico energético, fíjense que acá nosotros tenemos cómo es su supervivencia, y esta es una persona que no tiene malgasto energético proteico, y por supuesto va disminuyendo su supervivencia a medida que tienen un factor de riesgo, dos factores de riesgo, o definitivamente malgasto proteico energético ya con los 3 factores o más de ellos. Entonces las consecuencias finalmente: favorece la mortalidad global, la mortalidad cardiovascular, las calcificaciones, las infecciones, el costo, favorece la presencia de depresión o la descompensación de los cuadros depresivos, riesgo de fracturas, anorexia en una persona trasplantada, fracaso del injerto, peor calidad de vida. O sea, en general es un global el que produce este malgasto proteico energético. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debiésemos atacar, ya sea para prevenir o para tratar? Uno de los primeros targets a tratar y considerar es que la enfermedad renal crónica es un proceso de envejecimiento acelerado. ¿Por qué? Porque están inflamados, porque hay daño al DNA, porque hay una acorte en los telómeros, ya, porque hay una disfunción mitocondrial, ya, por lo tanto las células son mucho más envejecidas o se envejecen mucho más rápido. Y desde la alimentación tenemos ciertos componentes donde la ingesta calórica un poco reducida, ¿verdad? O ciertos componentes que se llaman los senolíticos, ya podrían ayudar. Y dentro de ellos, específicamente más que la reducción calórica, es el manejo de la insulinoresistencia, el uso de polifenoles, y dentro de los polifenoles que se ha visto que tienen como efecto anti-age en enfermedad renal crónica, tenemos uno que se llama la cisteína, que está muy presente en frutillas y manzanas. Bueno, toda la quercetina, que está en berries, en cebolla, en el té verde, vino tinto, y la curcumina, que tiene efectos bastante positivos también en la enfermedad renal crónica como antienvejecimiento y antioxidante. La disfunción mitocondrial es tremendamente importante en este proceso de envejecimiento y en este proceso de malgasto proteico energético, y realmente hemos encontrado ciertos alimentos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, los omega 3 desde la matriz alimentaria, la fibra, y específicamente por su fermentación y la producción de ácidos grasos de cadena corta, y los productos lácteos
van a favorecer la biosíntesis mitocondrial. Por lo tanto, no es independiente de que tengamos una alimentación bastante rica en vegetales, cuando vayamos a preferir alimentos animales, preferir lácteos y preferir pescados. Por otro lado, tenemos el propóleo, la aliacina del ajo, el selenio presente en las nueces, ¿verdad? En general, los estudios más importantes se han hecho con nueces de Brasil. Y el resveratrol tiene efectos positivos en disminuir la producción de especies reactivas del oxígeno en la mitocondria, por lo tanto también tendrían cierta protección a esta disfunción mitocondrial. Y la curcumina y la vitamina C también tienen efectos positivos en inhibiría el estrés oxidativo mitocondrial. Por lo tanto, tenemos simples alimentos que favorecerían la nutrición renal y que favorecerían la salud mitocondrial y en consecuencia protegerían del mal gasto proteico energético. Y bueno, el ejercicio. Hasta antes, o ni siquiera hasta antes, hasta hace una semana atrás yo escuché que una persona con enfermedad renal crónica no podía hacer ejercicio y eso no es así. ¿Ya? El ejercicio es necesario en toda persona con enfermedad renal crónica, independiente de la etapa, por lo tanto, en etapas más avanzadas requiere, ¿verdad?, de una persona especializada que pueda mirar su capacidad física, que pueda evaluar su presión arterial, necesita estar más monitorizado, pero tiene beneficios en la resistencia física, en mejorar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, en el perfil lipídico, en mejorar la fuerza muscular, que es un importante factor protector para el mal gasto proteico energético, aumentaría la actividad funcional, por lo tanto, debe ser prescrito. Si bien en el minuto en que la persona hace actividad física puede haber un incremento de la creatinina, es un incremento de la creatinina transitorio y probablemente se debe más a deshidratación. Así que siempre que haya ejercicio tienen que tomar harto líquido, a no ser que sea en diálisis y ahí ya tenemos que hacer como algunas restricciones de líquido, pero si no está en diálisis, líquido, ¿verdad? Y bueno, yo no puedo no hablar de la microbiota intestinal porque es el tema que me apasiona, ¿no? Y acá tenemos una correlación entre la disbiosis, que ya la explicó Caterina, entre las bacterias que dominan en personas con enfermedad renal crónica en diálisis. Lamentablemente, les digo yo, el mal gasto proteico energético está muy poco estudiado en personas sin diálisis. Pero estas son las bacterias que se observó en esta población, estos son japoneses, de bacterias que se ven predominantes en diálisis, ¿ya? Y de bacterias que se ven predominantes en peritoneo diálisis. Fíjense que aquí hay un aumento de la Escherichia o de la Salmonella, las cuales tienen una relación inversa con vías metabólicas. Aquí ellos estudiaron qué vías metabólicas se activan y qué vías metabólicas se desactivan en relación a la microbiota intestinal. Y podemos ver que las vías de síntesis se ven todas disminuidas por el aumento de las bacterias no tan benéficas, ¿verdad? Además de esto, bueno, si no hubiese sido los 30 minutos solo de microbiota, pero también se observó que la disbiosis que había favorecía en estas personas la pérdida de masa muscular, pérdida de otros marcadores antropométricos y eran más malgastados proteico-energéticos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Los prebióticos tienen una fuerte evidencia a favor. Los probióticos también, aunque todavía no está tan claro si es el probiótico por sí solo o darle, ¿verdad?, probiótico con la fibra, los compuestos bioactivos, específicamente los polifenoles, la dieta mediterránea y los alimentos fermentados serían alimentos a utilizar en la nutrición de las personas con enfermedad renal crónica para cuidar su microbiota y en consecuencia cuidar hartas cosas como la progresión, pero además el mal gasto proteico energético. Con relación a las calorías y las proteínas, pues bien, ya vimos, ¿verdad?, que las recomendaciones son para personas metabólicamente estables. El estado de mal gasto proteico energético no sitúa a una persona metabólicamente estable, más bien una persona severamente desnutrida es metabólicamente inestable, por lo tanto, podríamos incluso llegar a más de 35 calorías, siempre considerando, por supuesto, la ingesta y de la ingesta progresar. Lo mismo pasa con las proteínas. Ya estas restricciones proteicas son para personas metabólicamente estables. Lo mismo, una dieta muy baja en proteínas
aunque sea suplementada con cetoanálogos, no se recomienda para una persona con mal gasto proteico energético. No se va a beneficiar. Incluso nosotros de repente en personas desnutridas mantenemos un aporte bajo, 0,5 a 0,6, incluso 0,8 en personas mayores, y le damos ketoanálogos pero como suplemento. Es decir, le damos una pastilla cada 10 kilos, pero como suplemento, no en el contexto de esta dieta tan reducida en proteína. Y para diálisis metabólicamente estable, al menos 1,2. O sea, si está con mal gasto, tenemos que darle más de 1,2. Lamentablemente, el gran problema a veces no es proteico, sino que es energético. Fíjense que en estos gráficos tenemos la ingesta de proteínas, de aquí va de 1 a 0,5, y la mayoría de las personas comen más de 0,5, o sea, no comen tan pocas proteínas. Pero fíjense cuando llegamos al punto de corte de 25 calorías, la mayoría de las personas está bajo 25 calorías. Por lo tanto, nuestro problema es absolutamente o en gran parte calórico. ¿Ya? Y desde ahí entonces, ¿qué es lo que nos proponen? Fíjense que la primera estrategia para mejorar el malgasto proteico energético en personas en diálisis es alimentación saludable. Mejore su alimentación, arréglele las calorías. Después decida aumentar los alimentos ricos en energía. Después decida suplementación oral. Después tenemos la opción de nutrición parenteral intradialítica. Y finalmente, cuando ya no hemos podido solucionar nada o cuando hay una enfermedad aguda, podemos pasar al albúmina por la nutrición parenteral. Por lo tanto, en estas 3 primeras etapas donde nosotros vamos a poder aumentar al menos 7 a 10 calorías por kilo o aumentar entre 0,3 a 0,4 gramos de proteína por kilo. La suplementación intradialítica entonces es fundamental. Reduce la mortalidad, mejora el estado nutricional, mejora la calidad de vida, permite variedad de alimentos, porque en diálisis tú puedes dar un poquitito más de alimentos más variados en el fondo, reduce la inflamación, reduce el catabolismo. Se han visto algunos efectos adversos no tan comprobados, podría haber una hipotensión transitoria, por eso se recomienda que la suplementación oral sea a la primera hora. Podría haber alguna sintomatología gastrointestinal, por eso debemos procurar entregar alimentos de fácil digestibilidad, y habría una reducción en la eficacia del tratamiento, aunque la evidencia no es consistente. Entonces, ¿cuándo vamos a intervenir? Cuando haya anorexia, cuando haya pérdida de peso, cuando tengamos una albúmina menor de 4, una escala, una valoración global subjetiva que nos lleve a malnutrición o con una ingesta baja. Iniciamos con un soporte nutricional oral 1 o 2 veces al día para llegar a 1,2 gramos de proteína. Evaluamos mensualmente en una persona con mal gasto proteico energético. Si mejora, mantenemos. Pero también podemos considerar la terapia farmacológica como estimulantes del apetito, antidepresivos, ciertas terapias antioxidantes, y ahí la vitamina D y las estatinas tienen un efecto antioxidante, o terapias anabólicas también se ha propuesto. Y si no mejora, aumentamos el soporte nutricional oral, o bien nos planteamos nutrición enteral o parenteral intradialítica. ¿Qué vamos a considerar en la suplementación? El suplemento adecuado es aquel cuya fórmula se adapte a la situación particular de la persona. Considerar qué tipo de desnutrición tiene, qué otras comorbilidades tiene. Como esto es específicamente en diálisis, donde más lo hemos visto, ver cómo está el fósforo y el potasio, si hay algún problema gastrointestinal, inflamación o el grado de enfermedad renal crónica. Y aquí tenemos fórmulas específicamente desarrolladas para enfermedad renal, con diálisis, Fresubin renal sin diálisis, o bien suplementos que no son para personas con diálisis, pero los podemos utilizar. O bien, como les decía, la nutrición parenteral en casos de que ya nada funciona. Finalmente, para terminar, les quiero contar un poquitito de que nada o ninguna intervención nutricional hoy día lo podemos trabajar si es que no nos centramos en el paciente, y considerando el malgasto proteico energético tenemos factores demográficos, todos los factores del apetito que ya vimos, los estilos de vida, limitaciones de comunicación, limitaciones de autocuidado, ¿verdad? De comunicación, de internet. Internet de repente es un espanto lo que uno lee. Me han llegado pacientes que me dicen, es que yo me metí a internet y estoy con ganas de vomitar porque yo ya no sé qué voy a comer. Y además tenemos, por supuesto, todos los componentes específicos donde está la enfermedad, está el empoderamiento de los pacientes. Nosotros debemos como nutricionistas ser un vehículo para empoderar a los pacientes, los medicamentos, el tratamiento,
todas las otras condiciones. Por lo tanto, cada uno de estos componentes nos van a llevar a proponer, el modelo centrado en el paciente nos propone que cada persona sea más independiente, que se sienta bien, que se sienta él capaz de poder llevar su alimentación, menos ansioso, mejorar su calidad de vida, poder ayudar a sus compañeros, vivir más y envejecer menos y mantenerse fuera del hospital. Por lo tanto, para terminar, el malgasto proteico energético es común en enfermedad renal crónica y se manifiesta principalmente por hipoalbuminemia, por sarcopenia y por pérdida de peso. Si ustedes ven eso, tienen que pensar que ya hay algún malgasto proteico energético. Como les decía, está más estudiado en diálisis. No obstante, tenemos que considerar que las patologías que enferman al riñón son patologías que favorecen la sarcopenia, por lo tanto, ojo ahí. El desgaste proteico energético es un predictor de mortalidad importante. Si bien su etiología no es puramente nutricional, la intervención nutricional con el aumento del aporte calórico permite mejorar los parámetros alterados. No tengan miedo a suplementar incluso en personas sin diálisis. Y en enfermedad renal sin diálisis también se puede aumentar el aporte proteico. Acuérdense que es una persona metabólicamente inestable, por lo tanto podemos llegar a 1, 1.2 por un tiempo acotado, evaluando cómo está el nitrógeno ureico y privilegiando proteínas vegetales, huevos, pescados y lácteos. Muchas gracias.